Muy buenas noches, qué bueno saludarles. Gracias por conectarse. Déjenme un segundito acá. Vamos a poner esto para que no nos molesten. Excelente. Qué bueno saludarles. Mucho gusto de tenerlos por acá. Hoy hay calor por acá, por el pueblo. Estamos sudando. Nos tocó correr un poquito para estar acá. Y aquí estamos. Sentía que no llegaba. Pero qué bueno que estamos conectados, listos para esta noche de palabra. Estamos contentos, agradecidos con Dios. La verdad es que Dios es bueno, ¿verdad, hermanos y hermanas que nos escuchan y que nos ven a través de esta plataforma? Miren, se me están empañando los anteojos. Ok. Muy buenas noches, qué bueno saludarles, Sandrita, qué bueno verte por estos rumbos. Nagora también ya está con nosotros. Nago, buenas noches, un fuerte abrazo. Mi querida Patti también ya está con nosotros. Patti, bienvenida. Qué bueno verla por acá también. Hoy nos vimos 2 veces. Y tenemos hoy un material interesante. Vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola a Santiago. Estamos estudiándola. Ay, qué calor ustedes. Bueno, vamos a esperar unos minutillos, un par de minutos para que nuestros hermanos se conecten. Mientras tanto, les recuerdo nuestras actividades de iglesia. Los domingos estamos en Hotel Clarion Suite, allá en zona 10, 2 cuadras adelante del Hotel Camino Real. Ahí estamos reuniéndonos a las 10:30 de la mañana los días domingo. Por allá los esperamos. Los miércoles estamos por acá a las 7:30 de la noche. Los jueves tenemos nuestro tiempo de oración e intercesión a través del Zoom de 6 a 6:40 de la tarde. Si tienes peticiones, puedes hacérnoslas llegar y con muchísimo gusto estaremos orando por ellas. Ya tenemos testimonios de respuestas preciosas que el Señor está dando a través de este precioso grupo. Mi querido Carlitos, ya estás con nosotros. Buenas noches. Un fuerte abrazo para ti también. Y yo creo que vamos a hacer una oración. Tenemos bastante material y no quisiera quedarme a medias. Así que vamos a orar y pídanle al Señor que se refresque acá. Yo no sé si es el calor o ya las edades, la andro. La andro. No, estaba activo antes de comenzar y estaba corriendo. Y me vine a sentar y ¡fum!, se me cayó el calor. Pero vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos en esta preciosa noche, Señor, por tu palabra, por tu gracia, Señor, derramada sobre nosotros. Gracias, papá, porque podemos estar juntos a través de este recurso, Señor. Te pedimos que podamos, Señor, aprender, podamos poner por obra tu palabra, Señor. Te pedimos para que nos proveas, Señor, este lugar en donde la iglesia funcionará, para que podamos reunirnos presencialmente, Señor, entre semana también. Te honramos, gracias por la provisión de este hotel, Señor, que estamos teniendo los días domingos, y sabemos que el edificio, Señor, es parte de el recurso para que podamos funcionar. Pero, Señor, tú eres el dueño, tú eres el Dios todopoderoso, Señor, y sabemos que con edificio o sin edificio, tu iglesia, Señor, continúa. En el nombre de Jesús, gracias, papá. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, mis amados. Y vamos a continuar entonces con nuestro estudio de la epístola universal del apóstol Santiago o Jacobo. Hermano en la carne o medio hermano de Jesús, hijo de María y José. Y él con una humildad tremenda se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, pudiendo hacer uso de su influencia como hermano en la carne, ¿verdad? Él entendió su posición delante del Mesías y él se presenta como
siervo del Señor. La epístola a Santiago, estamos viendo ya, es una epístola bastante interesante, muy profunda, pero también práctica. Se le llama, lo repito, algunos le llaman los proverbios del Nuevo Testamento. Y acá en la epístola a Santiago, el Señor nos habla acerca de lo práctica que debe ser la fe. Pablo, el apóstol Pablo, nos habla con una profundidad muy especial, y muchos de los conceptos que Pablo maneja, a veces es un poquito complicado el verles el lado práctico. Y Pablo obviamente nos habla de fe, nos habla de gracia, nos habla de compromiso, pero Santiago recibió la gracia de Dios para poder condensar, escúcheme bien, para poder condensar muchos de los temas que el apóstol Pablo desarrolla y llevarlos a la vida cotidiana, a la practicidad, a ser prácticos, a poder vivirlos y ponerlos por obra y ver los resultados que Dios necesita. Y vimos la semana pasada, estuvimos platicando acá algo acerca de la sabiduría y llegamos a la conclusión de que nuestro Señor Jesucristo es nuestra sabiduría. Obviamente hay una sabiduría natural, pero esta sabiduría que viene de los cielos, que viene de Dios, tiene un nombre y se llama Jesucristo. Y acá en pocos versos el Señor nos habla de prueba, el Señor nos habla de paciencia, el Señor nos habla de fe y el Señor nos habla de sabiduría. Y vamos a entrar a un tema en esta noche que quiero desarrollar con ayuda del Señor. Tal vez me tome esta sesión y la próxima sesión para desarrollar este tema, que vamos a leer en el versículo 8. Así que, mire, en 8 versículos hay prueba, hay paciencia, hay fe, hay sabiduría. Y ahora el Señor nos habla, versículo 8, capítulo 1 de Santiago, y quiero que me acompañe ahí, por favor. Y dice así la palabra del Señor: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosura, su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí no está hablando que la riqueza sea mala, ¿verdad? Vamos a tocar ese punto más adelante, pero en ningún momento Santiago sataniza la riqueza. No ese es el punto o el contexto de estos versículos. Aquí está hablando obviamente del impío, está hablando de aquel que se ha enriquecido y no pone en práctica los principios espirituales, bíblicos de la ley de Dios. De la ley no estoy hablando del legalismo mosaico, sino de la ley eterna de Dios. Pero no quisiera detenerme ahí. Creo que lo que está hablando acá el verso 10, solo para no quedar, para no crear un mal entendimiento, aquí está hablando de no confiar en las riquezas. Está hablando de los ricos que confían en sus riquezas. Ellos serán marchitos. Pero si el Señor te ha bendecido con una riqueza material y no confías en ella, sino tu confianza sigue puesta en Dios, obviamente el destino tuyo es muy diferente al que está hablándonos acá en el verso 10 y el verso 11. Pero quiero regresar al versículo 8, porque el versículo 8 hay un mensaje. Estamos tomando la seriedad que merece este tema. Y dice así: el hombre de doble ánimo, escuche bien, es inconstante en todos sus caminos. Tenemos, mis amados, por fuerza que detenernos acá. Y tenemos que hacer énfasis en la importancia de ser constantes y perseverantes en Dios. Y aquí quiero aclarar que no está hablando solamente de nuestra asistencia a los cultos. Creo yo, y con todo respeto lo digo, y creo que hay muchísimas razones por las que la gente, razones válidas por las que la gente no se congrega con constancia los domingos. Hay temas de trabajo, hay temas
de transporte, hay temas de finanzas, hay temas familiares, hay tantos temas por los cuales con una razón valedera hay personas que no pueden asistir a su congregación con constancia y con perseverancia, pero también hay muchas razones no válidas que hoy se toman y hemos realmente, mis amados hermanos, bajado muchísimo el estándar con respecto a nuestro ánimo hacia Dios. Al decirle ánimo hacia Dios, no estoy hablando de llegar siempre contentos, ¿verdad? Aunque hay un principio bíblico, y se acuerda usted que el copero no podía acercarse a Dios acongojado ni con una actitud. Él tenía que acercarse, al rey, no a Dios, al rey. Él no podía acercarse al rey triste ni enojado, tenía que acercarse con una sonrisa en los labios, porque de lo contrario le podían volar la cabeza. Eso lo lee usted aquí en la historia bíblica, ¿verdad? Y eso nos habla, mis amados, que nosotros debemos acercarnos a Dios con una actitud siempre correcta, ¿ok? Siempre correcta. No contentos, no con un sentimiento de alegría, no con una emoción de alegría, sino con una actitud correcta, con el gozo del Señor en nuestro corazón, y ya hemos hablado al respecto. Ahora, dice acá, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Uno de los grandes problemas de la iglesia hoy es la inconstancia. Y repito, no estoy hablando de la asistencia, estoy hablando de nuestra inconstancia hacia Dios, ¿ok? Una cosa es no ser constante en tu asistencia, en tu servicio, pero eso es, creo yo, muchas veces la manifestación de nuestra falta de compromiso hacia Dios. Y nosotros tendemos a acomodarnos, es la naturaleza humana, todos nos acomodamos al frío, nos acomodamos al calor, nos acomodamos a estar solos, nos acomodamos a estar acompañados, a las buenas, a las malas y a las regulares, ¿verdad? Todo nos acomodamos, pero Dios no está interesado en una iglesia cómoda. Lo hablábamos hace algunas semanas, y Dios, a través de la Biblia y de la historia, nos demuestra cómo Él está interesado en sacar a su pueblo de la comodidad, porque Él mismo se sale de su comodidad constantemente. Esto de meterse a la creación, a crear al hombre y seguir creando, Dios constantemente está saliéndose, si lo podemos llamar así, de su comodidad, ¿verdad? Él no se acomoda, Él sigue expandiendo su reino, su universo, Él sigue trabajando, Él sigue creando, Él sigue siendo Dios. Y Él de la misma manera nos pide que nosotros, mis amados, estemos siempre incomodados a nuestra situación actual y primeramente espiritual. Cuando nosotros sentimos que ya estamos bien, es cuando el semáforo en rojo se debe encender. Regularmente esto sucede después de una gran victoria. Sabes, en el libro Los Generales de Dios, si no lo has leído, te lo recomiendo. Es un par de tomos muy, muy, muy buenos acerca de hombres del siglo antepasado y pasado, siglo XIX, finales del siglo XIX y el siglo XX, hombres de Dios que obviamente dieron un testimonio impactante y un ministerio y ministerios fuera de lo común, y ahí da la biografía de estos hombres. Pero sabes que se llega a una conclusión, y es una conclusión bastante preocupante. ¿Sabías tú que el día en que más los pastores ceden a la tentación, los ministros y los pastores ceden a la tentación, te va a causar asombro esto? El día en que más pastores se han ido al plato, no estoy hablando solo de pecados sexuales, sino de muchos pecados, es el día lunes, fíjate. ¿Y sabes por qué? Porque venimos de estar en la plataforma el domingo, de predicar, de estar en su presencia, de ver milagros, de ver el respaldo de Dios en la predicación, en su palabra y cómo Dios respalda, que entonces creemos que estamos bien. Nos creemos
creemos que ya estamos bien y bajamos la guardia, y ahí es donde entra el tentador a tentarnos. Y entonces, mis amados hermanos, Dios nos da a través de su palabra, y vamos a ver algunos versos, nos advierte acerca de el doble ánimo. ¿Sabes? El Señor nos habla también acá en Santiago que de nuestra boca, de nuestra lengua, no puede salir agua dulce y agua salada. Nos dice que más nos debiera estar fríos y no tibios, dice la palabra. Juan capítulo 15, y si tú me acompañas a Juan capítulo 15, son algunos conceptos que hemos tocado y vamos solamente a verlo rápidamente. Dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y leemos este capítulo y nos damos cuenta que el tema recurrente que Dios nos habla acá es la importancia de permanecer, de ser constantes, de ser perseverantes, mis amados, de ser definidos hacia Dios. Nos dice la Biblia que entre los hijos de Isaacar hubo muchas resoluciones de corazón. Hay que resolver en el corazón. Hay que, mis amados, tomar decisiones acerca de Dios. Sé que todos estamos en la lucha y cada quien tenemos nuestras áreas fuertes y nuestras áreas débiles, pero debe haber una definición. Es triste ver cómo hay gente que no se define. Sabe, pero no quiere. Sabemos, me voy a incluir, pero no queremos. Hay temas que son obvios, pero hay una actitud de justificación siempre para hacer lo que sabemos que no se debe hacer. Yo me declaro totalmente culpable delante de esto, mis amados hermanos, porque es más fácil meter como el avestruz la cabeza dentro de la tierra, ¿verdad? Esperar que las cosas sucedan. Y barnizamos nuestra justificación de no querer ser religiosos, ¿verdad? De creer que conocemos a un Dios lleno de amor y de misericordia y de gracia, que no tiene problemas con aceptar nuestra conducta, qué tiene de malo, ¿verdad? Yo conozco a un Dios diferente al tuyo, ¿verdad? Tu Dios no me gusta porque tu Dios es muy rígido. Mire, Dios es rígido, perdóneme que se lo diga. Cuando leemos la Biblia, Dios es rígido. Dios cuando quiere, hay temas que Dios no soporta y Dios sigue siendo totalmente, se me fue la palabra. Él no soporta el pecado, por ejemplo. Dios es muy rígido con respecto a esto. Hay temas en la Biblia donde Dios dice, por acá no. Dios a lo blanco le llama blanco, a lo negro le llama negro. No hay grises con Dios. Dice o frío o caliente, ¿verdad? O agua dulce o agua salada, pero a mí no me vengas con mezclas. Y creo yo que estamos viviendo un tiempo de definición. Creo que este es el tiempo en donde Dios está definiendo quiénes, y no estoy hablando necesariamente, mis amados, de irse al cielo o al infierno. Voy a hablar solamente hoy o en este momento de los salvos, ¿ok? Dejemos a los que no son salvos y a los que se van a perder aparte. Voy a agarrar el universo de cristianos salvos que van a pasar su eternidad en el cielo en su presencia, ¿verdad? Pero Dios está definiendo hoy posiciones, ¿ok? Dios está definiendo posiciones. La posición en donde vamos nosotros a experimentar eternamente, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 15, qué gloria nosotros queremos experimentar en la eternidad. Y ahora es el tiempo de la definición. Y hay temas, mis amados, en donde la gente simplemente dice esto sí y esto no, y hemos sido muy selectivos,
en los temas en los que queremos seguir a Dios y en los que no estamos dispuestos a seguir a Dios. Y Dios nos está llamando a una definición. Y acá nos dice el versículo 8 de Santiago: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no solo en lo espiritual, no solo, mis amados, en lo concerniente al reino de Dios, sino en todos sus caminos. Hay gente que hoy está y mañana no está. Me he encontrado con cristianos, mis amados, que de repente llegan a la iglesia y ahora sí, ¿verdad? Y empiezan con mucha gana, con mucha fuerza, con mucho ánimo, y de repente van bajando y a los 6 meses se vuelven a desaparecer, y cuando viene la tornillada vuelven a regresar, y así es su vida, inconstante en todos sus caminos. Vemos cómo hay gente que al inicio de su caminata entraron con toda la galleta, con toda la fuerza, con todo el ánimo, y conforme va pasando el tiempo y Dios les empieza a bendecir de alguna manera, o empiezan ellos a tener un conocimiento o una madurez, entre comillas, y a todos nos ha pasado, mis amados, bajamos la guardia. Y Dios nos está llamando acá a decir que debemos definirnos. Debe haber una definición en nuestro corazón acerca de las cosas de Dios. Pablo en 1 Corintios capítulo 11 dice así. 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 dice: Pablo, escuche bien a los corintios, les dice: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mire lo que dice el 4:16 de 1 Corintios. Pablo vuelve a decir: por tanto os ruego que me imitéis. Por tanto, os ruego que me imitéis. Pablo tenía la osadía y la autoridad para decirle a la iglesia de los Corintios: imítenme, imítenme así como yo imito a Cristo. Mire, esto es una cadena. Y qué irresponsable hubiera sido Pablo si le dice a la gente que lo imiten y él no estaba haciendo su parte. Nosotros como líderes, mis amados, y no necesariamente tienes que ser un pastor o un profeta o un apóstol super querubín para seguir a Cristo. Todos tenemos la responsabilidad de seguir a Cristo. Y hay gente, todos tenemos gente que está poniendo sus ojos en nosotros. Todos, no solo los pastores, también tú. Como papá tienes a tus hijos, tienes a tu esposa, tienes a tu esposo, tienes a tus empleados, tienes a tus amigos, tienes a tus parientes. Y esta es una palabra para nosotros, que podamos nosotros decirle: imítenme, tal vez no con palabras, pero que ellos vean que somos dignos de imitar. Y si nosotros estamos siguiendo a Cristo, si nosotros estamos imitando a Cristo, mis amados, aquellos que nos imiten a nosotros van a llegar a donde nosotros lleguemos. Amén. Así que Pablo dice: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Mire lo que dice el libro de los Efesios, o la epístola de los Efesios, capítulo 5, versículo 1. Pablo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pablo nos recomienda que imitemos a Dios. Ahora, no de una forma religiosa, mis amados, sino que esta imitación tiene que ver con manifestar un fruto. Tiene que ver con no solamente hacer las cosas, sino tener una naturaleza diferente para que el hacer provenga de un corazón sincero. Porque muchos podemos, por ejemplo, o muchos pueden, por ejemplo, hacer buenas obras, darle de comer a los pobres, pero no necesariamente están siendo imitadores de Dios, sino solo aquellos que manifiesten ese fruto, esa naturaleza,
y que su obra provenga del fruto del Espíritu Santo, entonces Dios lo toma en cuenta, porque vemos que hay afuera gente, vemos que Pablo Escobar, ¿verdad? Y su iglesia es Pablo Escobar, y su escuela es Pablo Escobar, le dio de comer a mucha gente. Pablo Escobar hacía una obra maravillosa, natural, pero no necesariamente estaba agradando a Dios. Así que tiene que haber, mis amados, una conciencia de que nuestro testimonio es importante. Hebreos capítulo 12 nos dice así. Hebreos capítulo 12 versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay testigos, tenemos que dar testimonio de Dios. Y para eso, mis amados, tenemos que dejar a un lado el doble ánimo, tenemos que dejar a un lado la pereza espiritual, la comodidad espiritual, y tenemos que empezar a ser imitadores de Dios. Un mal que ha aquejado a la iglesia no es nuevo, sino por todos los tiempos, pero que se ha asentado en estos últimos tiempos, lo repito, es la inconstancia, la falta de compromiso. Todos hemos caído en este grave error más de alguna vez en la vida. Mira, ¿cuántos trabajos hemos perdido por inconstantes? ¿Cuántas oportunidades se han ido por no perseverar? ¿Cuántos estudios hemos dejado sin terminar? Mira esta. ¿Cuántos matrimonios se terminaron porque alguna de las dos partes o las dos partes no estuvieron dispuestos a continuar? ¿Cuántos proyectos, cuántas vidas no terminaron en suicidio por no permanecer? Y acuérdate que estoy hablando dentro del círculo cristiano. Lastimosamente hemos visto pastores tomar esta terrible decisión, y yo te quiero recomendar que cuando Dios mediante ya no vuelva a pasar, pero cuando tú te enteres que algún ministro tomó la terrible decisión de suicidarse, de quitarse la vida, jamás lo juzgues, jamás extiendas tu dedo acusador, porque no te imaginas las circunstancias que ese hombre o esa mujer estaban viviendo. Y no sea que Dios nos pruebe en eso y terminemos en lo mismo. Así que jamás levantes tu dedo acusador. Lastimosamente la iglesia es muy fácil de extender su mano y de acusar. Y quiero decirte algo, alguien una vez me dijo, es que vos solo acusando vivís. No, yo no acuso personas, jamás vas a ver en mi Facebook que yo ponga nombres y que yo señale por nombre a alguien. Yo lo que hago es juzgar doctrina, porque eso sí estamos nosotros autorizados, es más, obligados a hacerlo, ¿verdad? Somos atalayas, y cuando alguien está predicando herejía, nosotros tenemos la obligación de advertir al pueblo de que eso no es correcto, no es bíblico, se está sacando de contexto y es peligroso creerlo. Pero otra cosa es con nombre y apellido señalar, porque eso es muy, muy, muy peligroso. Así que el Señor nos está mandando a ser constantes y fieles. ¿Y sabes por qué? Porque Dios así es, mis amados. Dios lo que comienza, lo termina. Dios no deja nada a la mitad. Dice Filipenses, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a terminar. Mira, gracias a Dios ni tú y yo somos Dios, porque yo ya hubiera dejado a la mitad. Yo ya hubiera hecho llover fuego del universo y destruido esta tierra con todos sus habitantes y hago una nueva. Si no quiere, no quiere, punto. Pero Dios es constante, Dios es perseverante. El que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar. Dios comenzó su creación y terminó su creación. Dios comenzó una obra en el universo y la va a terminar. Todo lo que Dios comienza lo termina.
Cada día Dios hizo algo y al final del día Dios volteaba a ver y decía, esto es bueno, esto es bueno. Dios jamás dejó el día a la mitad. Dios comenzó el día y terminó el día trabajando. Él descansó el séptimo y volvió a trabajar el primer día de la siguiente semana. Así que, mis amados, si Dios nos pide perseverancia, si Dios nos pide resolución de nuestro corazón, si Dios nos pide constancia, si Dios nos pide fidelidad, es porque Él es constante, Él es fiel, Él es perseverante. Lo que comienza, Dios lo termina, y nosotros como sus hijos y como proclamadores de su evangelio, miembros de su familia, debemos manifestar estas mismas cualidades. La cita que le cité hace un momento es Filipenses capítulo 1 y versículo 6, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar. En Éxodo capítulo 33, no vayas ahí, solo apúntalo. Moisés le dice a Dios, antes de comenzar el viaje a través del desierto, y le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo o con nosotros, yo no iré, le dijo Moisés. Si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no iré. Y Dios le dice, mi presencia irá contigo. Y sabe, Dios fue con ellos por esos 40 años, aunque el pueblo fue un pueblo rebelde, aunque algunas veces le dieron ganas a Dios de dejarlos solitos en el desierto, pero su presencia fue con ellos porque Dios lo prometió. Sus milagros estuvieron ahí, diarios, no faltó agua, no faltó maná, no faltó nube, no faltó columna de fuego, no faltó su asistencia por 40 años, aun cuando dice el libro de los Hebreos que Dios estaba disgustado con el pueblo por 40 años porque fue un pueblo rebelde. Sin embargo, Dios cumplió su palabra. Dios estuvo con ellos. Mis amados, lo que Dios promete lo cumple. Si Dios dice que está contigo, Dios va a estar contigo. Pero eso, mis amados, no debe ser causa de que nosotros nos acomodemos, sino todo lo contrario. ¿Sabe? Cuando nosotros vemos el respaldo de Dios, por ejemplo, en una actividad de congregación, un culto maravilloso, miren, muchas veces no es porque Dios esté agradado del pastor, sino porque Dios está siendo fiel a su palabra. Dios dijo, yo voy a estar contigo. Mire, Dios no me respalda a mí. Quiero dejar claro esto, mis amados. Dios no respalda al ministro. Dios respalda su palabra. Quedemos claros. Dios no me respalda a mí. Dios respalda su palabra. Porque yo soy infiel. Porque yo todavía, mis amados, estoy en proceso. Dios respalda su palabra. No creamos que nosotros somos tan maravillosamente perfectos. Dios respalda su palabra. El enemigo le tiene terror a la palabra. Mire, el diablo no tiembla delante del ministro. El diablo tiembla delante de la palabra de Dios. El diablo tiembla delante de la palabra de Dios. Y cuando hay un ministro que la obedece, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Así que Dios fue con ellos por 40 años. Aun cuando Dios estuvo enojado, no los dejó jamás. Daniel capítulo 6, vaya conmigo por favor, y versículo 25 al 27, quiero que lo leamos. Daniel capítulo 6, versículo 25, dice así. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban o que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel,
Mire esto, qué maravilla, fue después que Daniel salió aprobado de esta prueba e hizo cambiar el edicto del rey, pero eso es otro tema y no me voy a meter en eso. Verso 26 lo leo otra vez. De parte mía es pues esta ordenanza, dice el rey Darío, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. No dice delante de la presencia de mi Dios, delante de la presencia del Dios de Daniel. Mira, la gente va a reconocer a tu Dios, aunque ellos no lo reconozcan, pero van a reconocer que tu Dios es maravilloso, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, mire, y su reino no será jamás destruido. ¿Por qué? Porque Dios permanece por todos los siglos y su dominio, dice el verso 26 al final, perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Pero Darío mismo reconocía la fidelidad y la constancia y permanencia de Dios. Dios mismo dice de sí mismo: yo soy el Dios, el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Mis amados, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo. Dios no cambia. Él es perfecto. Él es santo. Él es soberano. Él es fiel. Él es bueno por naturaleza. Él ama la justicia y aborrece la maldad. Salmo capítulo 9, versículo 7 dice: pero Jehová permanecerá para siempre. Esa es nuestra, mire, esta es nuestra seguridad. Mire, eso le da seguridad a tu salvación. Le da permanencia a tu eternidad. Nos da la seguridad, mis amados, de tener una eternidad junto a Él. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. ¿Te imaginas que tuviésemos un Dios inconstante en sus caminos, que hoy te dice, recibe al Señor Jesucristo y serás salvo y te prometo una eternidad conmigo, y mañana cambie de opinión porque se levantó de malas pulgas, ¿verdad? ¿Qué garantía tendríamos nosotros de seguir a un Dios así? Sin embargo, la constancia, la permanencia y la fidelidad de Dios nos garantizan nuestra eternidad. Nos garantizan que si nosotros obedecemos su palabra, vamos a obtener lo que Dios dice que vamos a obtener. Mis amados, por eso es que nosotros podemos permanecer con gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Dios no nos va a engañar. Dios lo que dice así es. Dios es el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y es necesario que nosotros entendamos que debemos manifestar esa misma permanencia, esa misma constancia, esa misma fidelidad y lealtad, mis amados hermanos. El Salmo capítulo 102, versículo 26 y 27 dice así: ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Ese es nuestro Dios, mis amados hermanos, un Dios que permanece para siempre, un Dios que es el mismo Dios. Desde el momento más antiguo que nosotros conocemos en la palabra, ¿verdad? Cuando Dios estaba creando el universo, Él es el mismo en ese momento que el día de hoy y permanecerá siendo el mismo por toda la eternidad. Eso es maravilloso. ¿Qué seguridad nos da, mis amados, de someternos
y de amar y de cumplir su voluntad, la voluntad de un Dios como el nuestro. Dice Isaías capítulo 40, versículo 7. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra permanece para siempre. ¡Qué maravilla! Tenemos un Dios que permanece por la eternidad. Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y por eso Dios nos dice que debemos ser así. Dice Levítico y Primera de Pedro: sed pues vosotros santos, como Él es santo. Llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, ser conformados a su semejanza. Esto incluye la constancia, la permanencia, el terminar lo que comenzamos, el ser fieles a Dios en toda circunstancia, mis amados, en las buenas, en las regulares, en las peores. Nuestras circunstancias no deben determinar nuestra permanencia hacia Dios. ¿Sabe que así se manifiesta también quienes realmente le aman? Aquellos que a pesar de las circunstancias permanecen. Ellos, mis amados, son candidatos a ocupar una posición muy especial en la eternidad. Job, capítulo 13, versículo 15. Este es uno de los versículos que más confrontan mi vida, mis amados. Y cuando yo he pasado por el valle de la sombra y de la muerte, entre paréntesis te cuento que el día de hoy estamos cumpliendo, mis hijos y yo, 18 años de que Pamela, mi esposa, murió. Hoy hace 18 años, estamos llegando a la mayoría de edad en esta prueba que el Señor permitió que nosotros viviéramos. Hoy hace 18 años mi esposa partió con el Señor. Y hemos pasado tiempos, no todo ha sido, no debo ser yo malagradecido, ni tampoco es mi intención crear lástima, decir, wow, cómo ha sufrido, ¿verdad? Ha sido tiempos difíciles, hemos pasado noches y días muy complicados, hemos pasado días maravillosos también, ¿verdad? Pero en mis peores momentos, en estos momentos donde se pierde hasta la esperanza de poder salir algún día y ver la luz otra vez. Este versículo que te voy a leer no te voy a decir me ha reconfortado, sino me ha levantado, me ha dado ánimo, me ha dado fuerzas para continuar. Y es que Job, en su peor momento, él dice estas palabras: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Este es el límite. Esto solo lo experimentan, solo lo viven aquellos que tienen una convicción de Dios. He fallado muchísimo, mis amados. Todos los días fallo. No soy una persona con un carácter fácil de tratar. Tengo muchos issues en mi corazón, muchas heridas que han sido causadas a través de toda mi vida. Nuestra generación es una generación bastante complicada y creo que debemos empezar a reconocerlo, porque hoy estamos, esto es entre paréntesis, solo voy a hacer un paréntesis. Mire, hoy somos muy dados a señalar a los millennials, a la generación X, a todas las generaciones que vienen abajo, de todas sus debilidades y todas sus falencias, mis amados hermanos, pero nosotros creo que somos generación X para atrás, ¿verdad? Los generación X y los baby boomers y todos los que vienen, todos mis cuates, ¿verdad? Aquí cuántos sabemos de esa generación. Por ahí vi a Carlitos, ¿verdad? Que nos andamos rifando el físico con los años.
Nosotros venimos bien trabados, mis amados. Venimos bien trabados, perdóneme. No podemos, claro, tenemos virtudes, somos aguerridos, no nos rendimos fácilmente, perseveramos en algunas cosas, pero traemos corazones complicados. La forma en que nos criaron, la forma, el contexto en el que vivimos, que crecimos, que nos desarrollamos, han hecho de nosotros una generación bastante complicada. Tenemos que ir a Dios a sanar y yo me declaro culpable. Yo soy complicado, mis amados. Y he tenido que ir a Dios y he tenido que buscar algunas ayudas para sanar algunas cuestiones en mi corazón. Pero tenemos que comenzar primero con reconocer. Ya dejemos de señalar a nuestros patojos y empecemos a ver que nosotros también tenemos complicaciones en nuestro corazón, porque todos ven los errores de los demás, pero ninguno ve sus propios errores. Ninguno ve sus propios errores, así que cierro paréntesis. Y Job acá, en el capítulo 13, versículo 15, mire, para que Job haya llegado a decir esto, es porque Job perdió toda esperanza. Es porque Job dijo, es muy probable que no salga, pero aunque no salga, yo seguiré esperando. Wow. Aunque no me sane, yo seguiré esperando. Aunque mi esposo y mi esposa mueran, yo seguiré esperando. Aunque no ocurra el milagro que estoy pidiendo, pero yo seguiré perseverando. Yo seguiré creyéndole a Dios. Yo seguiré creyendo en la bondad de Dios. Yo de aquí no me salgo. Yo no retrocedo. Yo no voy a ceder un milímetro. Aunque las circunstancias me digan lo contrario, yo seguiré esperando en la bondad de Dios. Mis amados, yo te lo digo con cierta autoridad, porque he pasado mis Niágaras en bicicleta. Me han dado ganas de claudicar muchísimas veces, pero aquí sigo, por la gracia y por la misericordia de Dios. No es por mérito propio, sino es porque Dios de alguna manera derrama su abundante gracia, mis amados, y cuando he tenido ganas, como Jeremías, de llegar delante de Dios y entregarle las credenciales, regreso y diciendo, hay un fuego que me quema dentro de mí y no me deja. Que ese fuego se encienda en el nombre de Jesús en tu corazón. Si estás teniendo ganas de claudicar, si estás teniendo ganas de dejarlo todo tirado, si estás queriendo culpar a Dios de algo que no ha salido bien, que Él sople en tu corazón en este momento en el nombre de Jesús y el pábilo que humea sea encendido. No claudiques, no retrocedas, no cedas terreno. Sé como aquel valiente de David, mi amado, que no cedió ante aquel ejército enemigo y defendió la parcela de lentejas que le había sido encomendada. Él no vio el valor de ese terreno. Ahí no había oro, ahí no había plata, ahí no habían piedras preciosas, ¿sabe? Era una parcela de lentejas, pero el rey le dijo, vas a defender esta parcela, y él arriesgó su vida por esa parcela de lentejas, y peleó, y peleó, y peleó, y no cedió un solo centímetro de ese terreno. Mi amado, tal vez hay cosas que para ti no valen, pero para Dios sí valen. Y si Dios te dijo, defiende esta parcela, pequeña parcela, defiéndela. Defiéndela. No porque no seamos una mega iglesia vamos a menospreciar nuestra pequeña congregación. Hay que defenderla con dientes y con uñas, porque para Dios, para lo que para Dios es valioso, para nosotros debe serlo también, mis amados. Así que Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Te quiero preguntar, ¿estás dispuesto a seguir esperando en Dios? El Señor no se dejaba intimidar. Señor Jesús no se dejaba intimidar por los problemas. Vemos que Herodes lo quería matar, pero Jesús conocía su propósito. Lucas capítulo 13, versículo 31 y 32. Dice así, aquel mismo día llegaron unos fariseos, diciendo, sal y vete de aquí,
porque Herodes te quiere matar. Herodes era un hombre con autoridad. Y les dijo, mire la respuesta de Jesús, id y decid a aquella zorra, igualito a los profetas de hoy, ¿verdad? He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿Sabe? Ni la amenaza del político más poderoso en su momento, en el lugar donde Jesús estaba, lo hizo cambiar su posición. ¿No le dice a usted algo esto, mi amado hermano? Cómo hoy la iglesia ha cambiado su posición por falsas promesas, por justificaciones infantiles, por querer maquillar su ansia de poder y de influencia. Hemos negociado con Jezabel, con Acán, con Herodes. Ahí estamos profetizándole a un corrupto que es el ungido de Jehová. ¿Cómo es eso, mis amados? Dios necesita una iglesia comprometida, más en estos tiempos. Eso es precisamente lo que Dios espera de su iglesia. Que cuando venga el enemigo y nos diga al oído que tiremos la toalla, que tengamos la convicción bien puesta y podamos proseguir hasta el fin. Cada batalla, escúchame bien lo que te voy a decir. Cada batalla que Dios te mande a pelear, muchas de esas batallas no hay garantía de que vayamos a salir. Pero que eso no sea impedimento para no ir, mis amados. El apóstol Pablo fue a Jerusalén, a pesar que sabía, porque Dios se lo dijo, que iba a padecer en Jerusalén, que iba a ser apresado, que iba a ser latigueado, que iba a ser atado, que iba a ser martirizado. Sin embargo, eso no fue impedimento para que Pablo fuera. Y sabes, cuando fue, le pasó exactamente lo que Dios le dijo que le iba a pasar. Pero Pablo tenía una convicción. Pablo no era de doble ánimo. Pablo un día le dijo al Señor, Señor, lo que me digas, eso haré. El rey David fue otro hombre del que Dios testificó y dijo, este va a hacer todo lo que le diga. Independientemente de las circunstancias, Dios necesita una iglesia, mis amados, comprometida con la causa de Cristo, comprometida con Él. Marcos capítulo 13, versículo 12 y 13 dice así, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Eso lo estamos viendo ya. Las madres están entregando a sus hijos, aún antes de nacer. Lo quieren legislar, lo quieren legalizar, asesinato, asesinar a sus propios hijos. A ese punto hemos llegado, mis amados hermanos. Ya no es, el apocalipsis no es futuro, ya estamos viviendo los tiempos del fin. Ya no nos sorprende nada. Tenemos que aceptar que el cuatío se percibe como botella de salutaris y tenemos que aceptarlo, porque si no nos cae la ley encima. ¿Qué es eso, mis amados? Y dice acá, profetizando, Marcos dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Dígame si no estamos viendo esto ya. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas, escuche, el que persevere hasta el fin. Gracias, mi hermana Patricia. Este será salvo. Escuche, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mis amados, perseveremos. Perseveremos. La iglesia del fin
Es muy similar a la iglesia del principio. Y la iglesia del principio vemos allá en Hechos capítulo 1 versículo 14 que dice, y todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y entonces vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Persevera. Persevera en la oración. Persevera en el ruego. Persevera en la unidad. Persevera en la obediencia. Y entonces, en un momento, en un de repente de Dios, vendrá la llenura del Espíritu Santo sobre tu vida. ¿Cuántos decimos amén a esta palabra? Rápidamente, porque se me fue el tiempo. ¿Qué impide que podamos permanecer? Mateo capítulo 12, versículo 25 dice así. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Sabe? La división impide la permanencia, nos roba la bendición. La división es el arma preferida del diablo para destruir vidas, familias, iglesias, países. Y ese es el plan para destruir a la humanidad. Date cuenta, hoy estamos más divididos que nunca. Estos temas progresistas solo traen división. Y el diablo está feliz, está contento, porque la división ha entrado aún dentro de las paredes de la iglesia. La usó con Adán y Eva. Aún antes, él dividió los cielos. O sea, Satanás lo usó con Adán y Eva. Dividió los cielos. Se trajo consigo 1/3 de los ángeles del cielo. Mateo 3, 24 y 25 dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Termino con esto esta noche y continúo la semana entrante con este tema porque todavía tengo que tocar algunos puntos importantes. Te quiero decir algo. Toda casa dividida no permanece. Número 1, tú eres una casa. Tú eres templo del Espíritu Santo. Lo dice Corintios. Somos la casa del Señor. Nosotros somos la iglesia. Tú eres un tabernáculo. Tú eres una casa donde el Señor vino a habitar. Haz todo para que en tu casa no haya división. Dale el reinado a Jesús. Que se siente en el trono. Mira, en tu corazón no hay 2 tronos, hay solo un trono. O te sientas tú, o dejas que Satanás se siente, o dejas que Jesús se siente. Yo no quiero estar sentado en ese trono, ni mucho menos que Satanás esté sentado en ese trono. Yo quiero que Jesús reine mi vida. Escúchame bien, o lo reina el diablo, o lo reinas tú, o lo reina Jesucristo. Deja que Él se siente. Deja que Él gobierne. Cuando vengan las saetas a tu mente, no dejes que la división entre. Vive en unidad con Él. Tú eres espíritu, tienes un alma y habitas en un cuerpo. Que estas 3 partes estén en una perfecta unidad. Mira, donde 2 o más se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. ¿Y qué pasa cuando yo estoy solito en mi casa? ¿Será que Dios no está porque no hay alguien que me acompañe? No. ¿Sabes? Que tu espíritu adore, pero también que se una a tu cuerpo para adorar. Ya son 2, ya Dios está. Ya que tu alma rebelde, sea expuesta a su presencia para que sea santificada, para que un día ya no sean 2, sino 3 los que adoren cada vez que tú adores.
Hay quienes adoran en el espíritu, pero no le avisan a su cuerpo que están adorando y mucho menos a su alma. Hay quienes quieren que el alma adore, pero no le avisan al espíritu, ni mucho menos al cuerpo. Ahí ves gente en la iglesia viendo al techo, mientras el tiempo de la adoración. Involúcrate espíritu, alma y cuerpo en la adoración, y el Espíritu Santo va a descender. Ahora, cuando tú adores en espíritu y en verdad, mi amado hermano, lleva ese espíritu a tu casa. Pelea en contra de la división en tu casa. Sé humilde y reconoce tus errores. Sé humilde y reconoce tus errores. Hay quienes son expertos en señalar los errores de alguien más y no están viendo la viga que tienen en el ojo. Muchas relaciones se terminan, muchos matrimonios se acaban, muchas amistades se van por el orgullo. La división es tremenda. Vivamos en unidad. Perdona. Liberta tu corazón, porque eso te va a dar la gracia para que puedas permanecer. Amén. Voy a dejarlo acá y la semana entrante voy a comenzar con el punto siguiente, es lo que nos hace permanecer. La división impide que permanezcamos, pero hay 5 cosas que hacen que nosotros permanezcamos en Él. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados. Estamos despedidos. Gracias por conectarse. Hoy no fuimos muchos, pero no importa. Estamos contentos, estamos agradecidos. Gracias por estar acá. Les ruego sus oraciones para mí, para mi casa, para mis hijos. Y nosotros estamos siempre orando por ustedes. Amén. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Gracias a todos los que se conectan de afuera. Ahí está Rosita. Dios te bendiga, pastora. Nos vemos en unos días. Qué alegre. Y todos los que están conectados, gracias por tomarse el tiempo. Y les esperamos mañana a las 6 a los que se están uniendo en intercesión, 6 de la tarde. Y el domingo a las 10:30 de la mañana en el Hotel Clarion, zona 10, segundo nivel, Salón Clarion. Amén. Que Dios los bendiga. Están acá, Lili, Dios te bendiga. Sandrita, Dios te bendiga. Carmencita de Bosque, buenas noches, Dios la bendiga. Mi querida Beatriz de Ham también, Dios te bendiga. Gracias a todos los que están conectados. Nago también está por aquí. Sarita Tuches, Rosita, Dios te bendiga. Mi querida Patti, también Patricia Ramírez está por ahí. Claudita Álvarez también ya está conectada. Gracias por conectarse. Que Dios los bendiga, que tengan una linda noche y nos vemos pronto. Amén.